Esta es la réplica más exacta que se va a ver del Titanic en todo el mundo. Nada más parecido a la realidad que esto, objetos, testimonio y más sobre el Titanic en este lugar. Se encontraron varias piezas inclusive del Titanic que la trajeron aquí. Irónicamente en esa época lo nombraban como el barco insumergible, evidentemente dando a entender que era imposible su hundimiento. Este accidente dejó más de 1500 personas muertas, considerándolo a uno de los desastres más trágicos de toda la historia. La reconocida expedición realizada en 1985 permitió que se rescataran infinidad de pertenencias de aquel barco, permitiéndonos ver ciertas pertenencias del mismo. Sorprendente. Te dejan unas cadenas reales de esa situación, de esa época. Está sorprendente, está pesadísimo y se siente todo metálico y está enorme. El Titanic ha sido el barco más famoso del mundo. Su trágico y sorprendente hundimiento fue en 1902. Medía 269 metros de longitud y 28 metros de ancho. Sin ninguna duda el barco más sorprendente en ese momento y también el más grande. El Titanic tenía una capacidad aproximada de 2500 pasajeros y 892 tripulantes. Los restos del Titanic fueron descubiertos hasta 1985, 70 años después del desastre. Durante la exploración vemos infinidad de pertenencias. Ese reloj que estamos viendo es un reloj de oro completamente real, que ahí describe que estos, bueno, el capitán me parece, se lo regaló a otra persona. El ver ciertos objetos desaparecidos del Titanic da un sentimiento indefinible. Más y más piezas reales de esa situación. Lo rescataron de lo que viene siendo después del accidente y pues lo pusieron en este lugar evidentemente para apreciar, ¿no? Una de las cosas que más me ha dejado sorprendido son las pertenencias del capitán del Titanic. Han dejado su chaleco con los botones originales, el cual eran de oro. Se dice que fue todo un héroe, que a pesar de que su barco se estaba hundiendo, él nunca lo abandonó. Evidentemente murió en el intento. Aquí se pueden ver tazas, platos y cubiertos de aquel accidente. Cualquiera de estos objetos hoy en día podría tener un valor aproximado de entre $300,000 a 1.5 millones de dólares. Papel, pero a los ojos de Dios pertenece a Thomas Andrews. Todos son para mí. Empieza al extremo y haz lo que todos. Uno de los tripulantes del barco, en las investigaciones para llegar al Titanic cuando se hundió y demás, rescataron lo que viene siendo su gorra. Es de él y es la original. Entonces imagínate cómo era exactamente lo que viene siendo un pasillo del barco del Titanic. Alfombra única y para gente de muchísimo dinero. Entonces todo tipo de acabado que estaba en el barco era de altísima calidad. ¿Y quién no vio la película de Titanic? Absolutamente todos vimos esta película y representaba gente de muchísimo dinero. Fue toda una sorpresa que pasara ese detalle, ¿no? Este accidente. Nadie lo esperaba. Entonces estaban muy confiados porque estaba perfectamente bien construido y aquí nos damos cuenta que nada es seguro. Esto está increíble. ¿Cómo estaban las habitaciones? No sé si se escuche la música, pero inclusive esta es la música que ponían en lo que viene siendo el Titanic. No, qué agradable, sinceramente. Ah, y estaba dividido por clases, ¿ok? Es decir, por ejemplo, no sé exactamente las letras a qué va, pero está por niveles. Sí, habían 3 niveles de clase social. Las habitaciones variaban evidentemente a base de eso. Habían 3. El nivel bajo era donde dormían todos los trabajadores, empleados y demás. El medio era de gente ya con muchísimo más poder adquisitivo. Y el tercero, pues, gente rica, ¿no? Absolutamente. Ver esto te hace cuestionarte muchas cosas. No hay algo más claro que esto. Entender que todo es algo fugaz y nada es seguro. Aquí tenemos un testimonio real, un testimonio de una señora que se llamaba Ida Strauss, una señora que estaba en la primera clase y mencionaba y recalcaba en todo momento que las habitaciones eran únicas, que nunca había visto algo tan increíble como esto. Y aquí tenemos una réplica exacta de cómo era en esa época. Era algo sorprendente.
En este momento se verá una de las puertas de primera clase que fue 100% original. Ida era la esposa del dueño de Macy's. Uno de los dueños de Macy's. Macy's es una tienda súper conocida y era de un millonario, evidentemente. Fue sumamente reconocida esta pareja, ya que económicamente era muy exitosa. También se dice que eran muy unidos, ya que siempre se les escuchaba decir "Where you go, I go", es decir, a donde tú vayas, yo iré. Y aquí tenemos una de las más reconocidas zonas del Titanic y muy conocidas. Justamente en este lugar fue donde Jack y Rose, él le mencionó como de "veme aquí en el reloj", aquí. Entonces ahí fue donde hubo el encuentro, digamos. Justamente en la película se ve en repetidas ocasiones. ¡Fue muy estúpido! Justamente aquí hacen mucho hincapié, ¿no? Que esta zona del reloj era muy sorprendente porque esas escaleras, esa presencia que le daba al barco era única, inigualable simplemente. Más que nada por la época, porque todos estaban sorprendidos con la presencia de este barco. Aquí tenemos un héroe mexicano, se sacrificó por muchísimas vidas, era de Hermosillo, Sonora, y era un político durante la era de Porfirio Díaz. Sorprendente. Al sacrificarse, nunca fue encontrado, porque él dio la vida por las personas, literalmente. Le dijeron que él se subiera al bote para salvar su vida y él se negó. Dijo, no, yo prefiero que ella se salve. Y prefirió dárselo a una persona de la segunda clase. Dios mío. Esta es la tercera clase donde vivían los empleados. Claramente ya está muy diferente a la que se vio anteriormente, ¿no? Por ejemplo, las camas, dormían dos juntos, digamos, 4 juntos, de hecho. La tercera clase valía $40 de esa época, que hoy en día equivalen a $940. ¿Lo puedes creer? Primera clase, $3,300, que hoy en día equivale a $77,000, imagínate. Esta reja separaba las clases sociales. Aquí una representación de cómo el barco funcionaba. Su combustible principal era el carbón y estas calderas lo quemaban para producir el vapor. El Titanic contaba con 29 calderas. Así se veían, ¿no? Las estrellas. Así estaba la noche el día que se hundió. Los sobrevivientes de aquel accidente recalcaban mucho que esa noche había una lluvia de estrellas pero inigualable, hermosa, que se puede presenciar como de esta manera. Cuando dieron aviso que este choque era inminente, nunca se imaginaron tocar esta campana en su primer viaje. Tiene un frío exacto a un iceberg. Está helado, helado. Hay un bote. Jack. Estos fueron uno de los chalecos que ocupaban para este rescate, el cual se centraron principalmente en mujeres y niños. De hecho, desde aquel accidente cualquier crucero o barco ya cuenta con suficientes botes y recursos salvavidas para absolutamente todos los que vayan a bordo. Todos los nombres que se ven ahí fueron las personas que fallecieron y los que se ven en el bote fueron los poquitos que sobrevivieron, ya que la mayoría tristemente fallecieron. Las noticias de aquella época y de igual forma muchas cosas que se pueden presenciar aquí, como los objetos que hemos visto en este caso de esta persona, ¿no? Que era de un pasajero, el cual encontraron en la expedición que hicieron ese collar. Esta fue una de las imágenes más sorprendentes de la expedición que hicieron y se tardaron décadas y décadas por eso, porque el hundimiento del barco fue brutal. Aquí podemos ver cómo se fue hundiendo y obviamente con el paso de los años se fue haciendo un poco más complicado, ya que fue completo el hundimiento. Se dice que el Titanic se hundió en el Océano Atlántico Norte a una profundidad aproximada de 3,784 metros. Estas son el tipo de cosas que encontraron y rescataron. Ellos dos son los dos exploradores que hicieron esta expedición. Una de las cosas más reconocidas del Titanic fue justamente la historia de romance, el cual claramente eso fue cine, no pasó esa situación así como la cuentan, sin embargo fue todo un éxito. Esta ha sido la expedición, la verdad es que superó mis expectativas, no es un museo realmente, o sea,
va más allá que un museo. Es completamente sorprendente el aspecto de cómo te van enseñando cómo pasó, cómo recaudaron cosas relevantes de este suceso. Sinceramente único, superó mis expectativas y me quedo perplejo ante esta situación. Recomendable, muy buena experiencia, sincerándome. Bueno, no se te olvide suscribirte, activar la campana, seguiremos activos, como de que no. Quédate en este canal, quédate en este video, así que nos vemos. Adiós.